Hola a todos, mirones, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo un tema algo atípico. No es exactamente una reseña de libros o de películas, pero sí tiene relación con la literatura. Es literal un pedacito de mi vida y creo que les va a ayudar a conocerme un poquito mejor. He estado tratando de planear la estructura de este video durante varios días, pero finalmente decidí darles un poco de chisme y, como digo, contarles cómo fue mi introducción al mundo de la literatura, qué fue lo que me convenció de dedicarme a leer y a escribir y cuál fue la razón de que esté aquí el día de hoy. Porque después de esas crisis de timidez que nos dan a todos los que queremos empezar un nuevo canal, el impulso de hablar de estas aficiones de las letras y de la literatura, que es mi pasión, pues fue demasiado fuerte, así que no me pude resistir. Hace un par de años hice un ensayo titulado El género rehabilitador, que era un análisis del género fantástico en la literatura. Y hoy estaré tomando elementos de ese ensayo para hacer una pequeña reflexión informal acerca del género. ¿Pero qué tiene que ver el género fantástico de la literatura y mi historia personal? Bueno, yo nací en una gran ciudad, viví con mi papá, mi mamá y mis hermanos desde obviamente mi nacimiento hasta muy corta edad, más o menos los 4 o 5 años, que fue el momento en el que estalló una gran crisis económica en mi país y nos obligó a desalojar nuestro hermoso departamento e irnos a una muy pequeña población a algunas horas de distancia. Y muchos de ustedes pueden decir que es una exageración, pero bueno, yo les aseguro que este fue el comienzo de mis tribulaciones. Porque no puede llamarse de otra forma a la experiencia tan fuerte que vivimos, no solo yo, sino los demás miembros de mi familia en este lugar, cuyos pobladores nos consideraban verdaderos intrusos en este lugar tan cerrado, que tenía una historia local pues muy fuerte, una comunidad ya establecida y que en realidad no estaba dispuesta a aceptar personas de fuera. Uno de los aspectos positivos de toda esta experiencia fue que aprendí a leer. Evidentemente todos aprenden a leer más o menos a los 5 o 6 años. En este caso fue mi padre quien me enseñó y él me inculcó desde muy joven, desde incluso antes de aprender a leer, el amor por las historias. Él tenía la costumbre de adaptar o modificar los cuentos de hadas o los cuentos clásicos y nos contaba sus versiones muy cómicas antes de dormir. Y finalmente cuando me enseñó las letras y empecé yo a practicar, él me ayudaba leyéndome en voz alta o mostrándome libros de cómics y diciéndome qué crees que están diciendo. Entonces, con este tipo de ejercicios, la verdad es que se me prendió mucho el amor por las historias y por la lectura y no dejé de leer desde entonces. Sin embargo, el punto, el álgido o el hito llegó cuando mi mamá le compró los libros del Señor de los Anillos a mi hermano mayor. Porque en estos años pues ya se estaba anunciando la película, la primera película. ¡Ah! ¡Qué vieja me siento! Pero efectivamente era una novedad, todo esto de Tolkien estaba resurgiendo e incluso llegaron los libros a este pueblo olvidado de Dios. Y aunque yo no había sido la destinataria de este regalo, pues me escabullí y tomé los libros y los empecé a leer por mi cuenta. En medio de un ambiente tan negativo por todas partes, el impacto que tuvieron las novelas del Señor de los Anillos en mí fue bastante considerable. Sentí como si hubiera tenido una revelación. Supe que eso es lo que yo tenía que hacer. Supe que una simple historia le puede cambiar la vida a las personas y que realmente existe un lugar seguro al que puedes ir en tu cabeza, aunque sea. Me sentí transportada a un mundo donde todo estaba bien. Bueno, no todo, obviamente había ahí un conflicto que resolver, pero me sentía acompañada por los personajes, me sentía rodeada por la historia y de alguna forma esto fue algún bálsamo para mí. Tolkien, el libro del Señor de los Anillos, más tarde el libro de Silmarillion que mi mamá me compró ahora sí a mí, cuando vio mi entusiasmo con esta saga, ese fue mi salvavidas, eso fue lo que me sacó realmente de la depresión. Me hice una fanática casi obsesiva, no pensaba en otra cosa, me sabía, ya una vez que salieron las películas, me sabía las bandas sonoras de memoria, todavía me las sé de memoria, me sabía los libros de memoria, sabía algunas frases en Sindarin, era una fanática con todas las letras. Lamentablemente no tenía con quién compartirlo en la vida real, pero el tener un punto de apoyo, el tener un eje
aunque fuera psicológico, aunque fuera dentro de un libro, eso fue lo que hizo que sobreviviera de mis 7 años a mis 11 años, que llegó el momento finalmente de irnos de ese pueblo. Eso fue lo que me mantuvo a flote. Y es por eso que el género de la fantasía es mi favorito en realidad y es el que está más cerca de mi corazón. Ahora quiero hablar un poquito acerca de la fantasía en sí. Porque, bueno, muchos de nosotros somos fans del Señor de los Anillos. Sabemos que Tolkien vivió en la primera mitad del siglo XX, que él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Y que esta experiencia de haber luchado en la Guerra Mundial pues lo influyó también para escribir sus obras maestras. Sin embargo, el género en sí de la fantasía había surgido poco a poco años antes, no de la misma manera, obviamente no había sido desarrollada, no había sido profundizada como pues Tolkien lo haría después. Pero por ejemplo tenemos las historias de Robert Louis Stevenson, que son un ejemplo perfecto del surgimiento de elementos fantásticos en los libros. La Isla del Tesoro es un título reconocido por la mayoría de nosotros como, bueno, el género de aventuras, pero el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esa pequeña noveleta, fue uno de los pioneros en relatarnos elementos fantásticos en la vida real. Y el hecho de que todas estas historias con elementos fantásticos que irrumpen en la realidad cotidiana hayan sido escritas en la Revolución Industrial durante sus inicios y a lo largo de toda la Revolución Industrial, pues no tiene nada de raro. También la ciencia ficción y la aventura y otros géneros literarios aparecieron en esta época desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial pues aparece un género bastante particular que es el de los superhéroes, con la figura de Superman, que es básicamente la reacción de todo ser humano o una reacción psicológica colectiva a esta circunstancia de la guerra, ¿no? Que parecía inescapable. Necesitamos que alguien nos salve, necesitamos a un superhombre que ponga las cosas en orden, que se guíe por principios pues de bondad, de justicia, etc. Creo que fue una decisión bastante acertada hacer que Superman no fuera del planeta Tierra, porque una persona en 1940 y pico estaría escéptica, ¿no?, con la raza humana, habría perdido la fe en la raza humana. Y quizá la única manera de confiar en la buena voluntad de este superhéroe pues era haciéndolo extraterrestre. El precursor de la fantasía como tal quizá fue el movimiento del romanticismo, y exponentes tales como John Keats, el poeta, pues nos demuestran que ya existe una añoranza por el pasado, en un mundo en el que todos están viendo hacia el futuro. Sin embargo, el futuro resulta imponente y hasta peligroso para las mentes más sensibles de ese siglo. Entonces ya desde el siglo XIX tenemos como una dicotomía, ¿sí?, entre las ideas relacionadas con la revolución industrial, el progreso, la explotación de los recursos naturales, la automatización, ¿no?, las máquinas, y pues el lado contrario, que es la espiritualidad, la sensibilidad, la belleza, el pasado. Incluso a finales del siglo XIX tenemos el surgimiento de movimientos o de ideologías tales como el espiritismo, o la psicología estaba apenas surgiendo y era considerada una pseudociencia. Arthur Conan Doyle, este gran escritor, era un gran partidario de las sesiones espiritistas. Entonces había una obsesión por lo misterioso y por lo fantástico que resurgía en un mundo pues que iba a todo vapor hacia adelante y cuyos cambios a lo mejor no eran bien comprendidos y causaban un poco de temor a la población. Dentro del género existe un ejemplo muy bonito de un escritor que a mí me fascina, que se llama Lord Dunsany. Él escribía historias acerca de criaturas elementales, de hadas, de duendes y etc. Y tenía este parecido con Tolkien en el sentido de que estaba nostálgico por un mundo más natural, por un mundo más verde, por un mundo inexplorado, que no era tan de alguna forma violado como en sus tiempos, ¿no?, como en siglo XIX, a principios del siglo XX. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial, pues es el estallido ahora sí de ingenio humano, pero usado de manera negativa. Empezamos a ver avances en artillería, empiezan a usar el gas mostaza, y este fenómeno de
la literatura fantástica empieza a alzarse como una reacción a esta opresión física, pero también a esta opresión psicológica. En mi caso, la literatura fantástica fue una manera de evadirme de una realidad insoportable. En el caso de Tolkien, también fue un incentivo para adentrarse en un mundo propio, en un mundo que él podía controlar. Pero la fantasía no solamente es el género rehabilitador. Si lo analizamos un poquito en este mundo post-Tolkien, en el que la literatura ya tiene muchas ramificaciones que los críticos intentan clasificar, ¿no?, con subgéneros, bueno, podemos ver que existen elementos en común en todas ellas. Un mundo fantástico lleno de tierras vírgenes, inexploradas, de ríos limpios, una tierra, digamos, industrial. Criaturas fantásticas, criaturas mitológicas, criaturas que no vemos normalmente, que van más allá de los depredadores naturales, de tigres, osos, coyotes o lo que sea, y que causan esta sensación de asombro. El viaje del héroe, es decir, el arco de un personaje que empieza su camino como una persona normal, quizá, y termina como el salvador de esta tierra fantástica. Una mitología particular o una cosmogonía original. Y esto es bastante interesante porque tanto el viaje del héroe como las cosmogonías de los libros fantásticos pues son una expresión de la naturaleza humana en sí. Entonces podemos decir que la literatura fantástica no solo nos enseña a evadirnos, sino que también nos enseña a apreciar el mundo que tenemos hoy. Nos enseña a ver las cosas prosaicas de otra forma, les da un nuevo flair, les da una nueva perspectiva a los lectores para que sientan asombro con las cosas comunes y corrientes. Nos enseñan cosas acerca de la angustia existencial, de saber que vamos a morir algún día, y le da un nuevo significado a la muerte, porque en casi todas las historias de fantasía el mundo es un ciclo y hay resurgimiento después de la muerte. Y todo tiene un cariz bastante positivo. Claro, no puedo hablar por todas las historias porque, por ejemplo, Juego de Tronos es una vena un poco más oscura de la fantasía que nos pone muy en contacto con la naturaleza humana, pero en el sentido oscuro, ¿no? Con esos vicios humanos, esos impulsos asesinos, violentos, más primales, más bárbaros, más salvajes. Y bueno, eso es lo que quería contarles el día de hoy, mirones, la correlación que existe entre historias individuales como lectores y la historia de un género literario en sí. Espero que hayan disfrutado este video. Como siempre, espero sus comentarios en la parte de abajo. Denle like y compartan a sus amigos si les gustó. Gracias y hasta la próxima.